quiero que vayamos por favor al Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Por favor, allí sitúense en el verso 42 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 42 y vamos a leer del capítulo 24, verso 42 al 51. Vamos a leer esta mañana. Amén. Todos, por favor, con su Biblia, ya sea la Biblia en tinta y papel o la Biblia que tienen en su computadora o su teléfono celular. Amén. Muy bien. Quisiera que todos estuvieran en ese pasaje. Quiero dar unos segundos más para que todos estén situados. Mateo 24, verso 42 al 51. Velad pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, yo pido en este momento que tu Espíritu Santo alerte la mente de cada uno de mis hermanos que están hoy conectados y aquellos que a través de las redes sociales van a estar expuestos a este mensaje. Alerta sus mentes, despierta su corazón, Espíritu Santo de Dios, de tal manera que estemos, Señor, velando sobre la situación que está viviendo el mundo, pero sobre todo la situación que está viviendo la iglesia, Señor. Danos hoy, Padre, el entendimiento, esa capacidad de poder entender tu palabra y, Señor, estar despiertos para los momentos que nosotros estamos viviendo en el mundo, en nuestra generación, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén. De este pasaje, el tema de esta mañana es el regreso del Señor y el deber del creyente. Y cuando vemos el deber del creyente, decimos el regreso del Señor, hemos leído una parte porque hay muchos pasajes de la palabra que nos hablan acerca del regreso del Señor, pero el deber del creyente, ¿cuál es el deber del creyente? Fíjese que Jesucristo lo deja muy claro en el principio del versículo 42. Dice velar. Así es que el deber de cada uno de los creyentes es velar. Amén. Cristo acababa de responder a las preguntas de sus discípulos cuando ellos empezaron a preguntar acerca de los tiempos, acerca de en qué momento, en qué tiempo serían estas situaciones, y ahora llega al punto de máxima importancia. Eso se refiere a la aplicación de esas enseñanzas que Jesucristo les ha dado, a la aplicación, puesto que recordemos que Jesús estaba hablando de su retorno también. Ya les había advertido acerca de que Él iba a retornar a la tierra. Ahora, Dios quería mantener en secreto la hora, cosas que podemos entender en algún momento. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente? ¿Qué es lo que debe hacer el creyente cuando el Señor dice velad? ¿Cómo ha de vivir el creyente? Ahora, Cristo responde a esta pregunta, porque cuando nosotros pensamos, bueno, en medio de todas las señales, y me refiero a esto por todo lo que ustedes están oyendo ahora y todo lo que escuchan de predicaciones de una u otra forma, informes políticos, informes sociales, situaciones económicas en el mundo, y cuando usted oye todo esto, empieza a escuchar una de las frases más generalizadas es Cristo viene pronto, y eso es una gran verdad. Sin embargo, ¿qué es lo que el Señor nos manda a hacer a nosotros? Fíjense que no es correr a evangelizar. Claro, tenemos que hacerlo, pero ya no hay mucho tiempo para evangelizar.
¿Qué es lo que el Señor dice? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo hemos de vivir los cristianos en estos tiempos que estamos viviendo? Y Jesucristo contesta esa pregunta diciendo, velad. Ahora, luego de esto, Jesús cuenta 3 parábolas, y aquí las hemos leído. Aunque él en el inicio, él habla acerca es una orden. Fíjese que es una orden del Señor. Cuando él dice velad, es una orden. Y luego Jesús empieza a contar 3 parábolas y una de ellas es el del propietario de una viña. Y esto es alguien que profesa ser cristiano. Fíjense bien, no es que sea exactamente cristiano, pero todas sus actitudes parecen las de un cristiano. Él profesa ser cristiano. La segunda parábola que Jesús cuenta en este mismo pasaje que hemos leído es la del siervo fiel y sabio. Este es el creyente genuino. Y lo vemos en los versos 45 al 47. Y la tercera parábola que Jesús cuenta es la de un siervo malo, que están en los versículos 48 al 51. Pero entremos a ver a fondo lo que esto significa. Cuando Jesús dice velad, la palabra griega que se utiliza en la traducción es gregore. Gregore, que es permanecer despierto, seguir alerta, velar y no dormir, estar vigilante. Fíjese bien lo que significa. En el original griego, esto significa, cuando él dice velad, dice permanezcan despiertos, estén alertas, no se duerman, estén vigilantes. Y esta es la orden para la iglesia cristiana. Esto fue la orden para Israel y es la orden para Israel también, pero para nosotros, y usted acaba de ver un hecho tremendo por esto, precisamente por no velar. Ahora, a la iglesia le está llamado el velar. Porque fíjese que velar, la palabra velar también incluye la atención con la mente, o sea, razonar lo que está sucediendo, no simplemente aceptar por fe todo y decir todo lo aceptamos por fe. No, el cristiano tiene que razonar, debe de usar su mente, debe de usar sus pensamientos, debe de usar su raciocinio. Ahora, me gusta la parte final de esta traducción del término gregore en el griego. Es estar alerta en un momento justo. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, velad, pero ¿qué significa para el creyente velar? En primer lugar, amados hermanos, el creyente vela y se mantiene listo para el retorno del Señor. Cuando un creyente, la orden para el creyente es mantenerse listo para el retorno del Señor. Fíjate que en la fiesta de la Pascua, la primera fiesta de la Pascua que se celebró allá en Egipto, usted recuerda, cuando el pueblo de Israel iba ya a salir, ellos tomaron esa Pascua vestidos, ceñidos sus lomos, sus calzados sus pies y con su bastón. ¿Sí? Con su bordón, su bastón, listo. Y tenían que comer apresuradamente la Pascua. ¿Por qué? Porque iban a dar la orden y se iban a sonar las trompetas de plata que fueron elaboradas, se iban a sonar las trompetas para que el pueblo saliera de la esclavitud de Egipto. La iglesia está a punto de ser sacada de la esclavitud del pecado, del mundo y de Satanás. La iglesia está a punto de ser sacada del mundo, pero el cristiano tiene que estar velando, tiene que estar constantemente alerta sobre los tiempos que nosotros estamos viviendo. No sabemos la hora exacta, pero debemos estar preparados para que nuestros ojos permanezcan abiertos mirando si aparecen señales del retorno del Señor. Esto sí lo debemos de ver. Se dice en algún momento que Israel es el reloj de Dios y entonces los ojos del mundo están sobre Israel. Pero la iglesia no tiene que tener sus ojos puestos en Israel porque para la iglesia Israel no es el reloj del mundo. Para la iglesia Jesús mismo dijo, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestro galardón está cerca. Jesús dice también, en el libro de Hebreos, dice él, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahora, ¿qué señales ve usted actualmente? Es importante, amado hermano y hermana, que si usted está velando, tal y como Jesús instruyó,
tenemos que saber qué señales estamos viendo. Sería bueno que usted escribiera una lista y hoy en la tarde usted se sentara a escribir una lista de cuáles son las señales que usted ve. Se va a sorprender de todo lo que usted sabe de la Biblia y todo lo que usted sabe de las señales. Es como, quiero darles un ejemplo práctico, como aquel conductor que su vehículo tiene muy poca gasolina, pero él prefiere no ver la señal del tablero. Él sabe que casi no tiene gasolina, pero no quiere ver el riesgo de quedarse en algún momento allí. Al cristiano le es llamado a quitarse cualquier venda y abrir los ojos y estar constantemente en alerta, en vigilia, esperando el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. Ahora, el creyente debe velar y mantenerse listo para el retorno del Señor. ¿Usted se acuerda de las 10 vírgenes, de la parábola de las 10 vírgenes? Se recuerda que 5 de ellas estaban listas, 5 de ellas no estaban listas. Número 2, el creyente vela sobre su ministerio y su servicio al Señor. Se supone que el hombre y la mujer han sido llamados al servicio en general, porque no es que usted no sirva. Si algunos dicen, bueno, yo no sirvo en ningún ministerio, pero estoy sentado allí, pero sí sirvo con recursos, puedo ayudar en algunas cosas de pronto. Pues bueno, usted está sirviendo al Señor. Ahora, cuando él dice velar sobre ese ministerio y sobre su servicio al Señor, se supone que estará trabajando para el reino de Dios cuando él venga. Eso fue lo que el Señor dijo, que cuando él regrese nos halle trabajando. Esa persona se preocupa de servir fielmente con su vida y con sus recursos al Señor. Y número 3, el creyente vela sobre su actitud y su conducta. Mantiene su mente alerta a las señales sobre su retorno y anda sobria y piadosamente entre los demás. Fíjese que este hombre y esta mujer, esta persona conoce lo que está sucediendo y le informa a su familia y le informa a la iglesia lo que está sucediendo, los tiempos que estamos viviendo, pero de una manera madura, de una manera certera, no con adivinaciones, no con suposiciones, no con inventos, no con sospechas, no, a la luz de la palabra del Señor. Esta persona le informa a su familia cuáles son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Porque a causa de la ignorancia, fíjese que la palabra del Señor nos advierte acerca de eso, ¿verdad? Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pues se toman decisiones equivocadas, nos equivocamos en elegir cosas o en decidir cosas porque no conocemos los tiempos que estamos viviendo. No es que tengamos que conocer el día y la hora, como algunos se han atrevido a decir que tal día, tal fecha, tal año Jesucristo viene, cuando la palabra del Señor dice claramente que nadie, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dijo Jesús, conoce sobre el retorno. Así es que esto es sumamente importante para que nosotros veamos qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros tenemos que estar alerta. Alerta número 1 sobre el retorno del Señor. Usted, mi amado hermano y hermana, debe estar alerta sobre esto. No se distraiga con las cosas, no se distraiga tanto. No es que usted nos informe de lo que está sucediendo social, políticamente, económicamente. El cristiano debe estar informado, pero no se detenga y no se quede con esas cosas porque se va a atribular, se va a confundir, usted no va a saber qué hacer porque posiblemente usted no es experto en los temas. Pero una cosa sí debe de hacer usted, mi amado hermano y hermana, y es velar. Velar sobre el retorno de Jesucristo, velar sobre su ministerio y el servicio que usted le está prestando al Señor y velar sobre su actitud y su conducta ante las circunstancias que estamos viviendo. En el verso 43 y 44, allí en ese Evangelio de Mateo, capítulo 24, dice, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Fíjate bien,
vosotros. ¿A quién está hablando? Le está hablando a la iglesia, porque está hablando del retorno del Hijo de Dios. Dice, velad, dice, ¿por qué? Porque el Señor vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, respecto a esta parábola, Jesús dijo 4 cosas. La primera de ellas es que el propietario tenía que cuidar la casa. No solo se refiere a la casa suya, sino se refiere también a la casa espiritual, a la casa en donde usted está congregándose también. Fíjese bien. Y esto es lo que a veces pasamos y somos indiferentes, se nos olvida, nos hemos acostumbrado tanto a la bendición de Dios que en algún momento no estamos tomando en cuenta lo que Dios nos ha dado. Este padre o propietario de esta hacienda o de esta casa había sido bendecido con una casa. La casa estaba llena de cosas, tenía suficiente, tenía abundancia. Ahora, las cosas que poseía eran suficientemente valiosas para atraer al ladrón. Eso sí era un hecho. Es valioso, es tan valioso que atrae al ladrón. Hay cosas valiosas dentro de esa casa. En el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 10, usted recuerda el pasaje. Dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y el propietario de la casa, el cristiano prudente, el cristiano sabio, el cristiano que está velando, evita que el ladrón entre a su casa, entre a su familia, entre a su matrimonio a robar. Lo primero que Jesús menciona en esto. Número 2, Jesús habla de que el propietario vivía sin preocuparse. Fíjese bien, el propietario sabía que el ladrón podría venir en cualquier momento y que vendría de noche principalmente. Ahora, lo que él no sabía era la hora en la que iba a venir. Por eso es que él velaba constantemente ante cualquier alarma o cualquier ruido. Ahora, ¿cómo están entrando? ¿Cómo puede entrar el ladrón a su casa? Usted tiene su casa asegurada, pero ¿sabe cómo está entrando el ladrón a la casa de algunos creyentes? A través de doctrinas falsas, a través de filosofías del mundo, a través de preocupaciones y afanes, o preocupaciones o afanes, a través de la ansiedad, a través del exceso de trabajo para cansar al creyente, y entonces que cansado usted ya no puede velar porque usted está cansado, usted ya no va a tener la capacidad de aguantar a cuidar esa parte tan importante y tan valiosa que Dios le ha dado, su familia, su matrimonio, sus hijos. Ya no tiene esa capacidad para cuidarlos. Entonces, ¿cómo ha permeado el enemigo y cómo permea el ladrón esa casa a través de, primordialmente ahora, a través de todo lo que son los movimientos de las redes sociales y el sistema de entretenimiento a través de esas doctrinas falsas, a través de esas filosofías del mundo? Y en tercer lugar, el propietario sufre un desastre. ¿Por qué? Porque el cansancio lo llevó en algún momento a dormir. Trabajó tanto durante el día, trabajó tanto, se esforzó tanto, que en algún momento no puede soportar velar. Y el ladrón viene mientras él duerme, y fíjese bien lo que hace. Toma las cosas que el propietario más valoraba. Y algunas veces lo que más valora esa persona es su familia y a sus hijos. Y el enemigo viene, el ladrón viene y toma a su familia. Puede tomar a sus hijos, puede tomar a su cónyuge, puede tomar a alguien más de la familia y llevarlos. No estoy diciendo que los va a matar, los saca de ese círculo de fe, de ese círculo de amor, y los lleva al mundo, porque en el mundo ellos van a encontrar algunas otras satisfacciones que no están encontrando dentro de la familia. Y a través de ese tipo de pensamiento, a través de esas ideologías, son apartados del Señor, y el propietario de la casa ve cómo su casa, su propia casa, es saqueada.
Dice, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que el hombre fuerte, fíjese que no habla de un espíritu inmundo, habla de un hombre fuerte. Y en algún momento dice, si no se le ata, no se puede saquear su casa. Y esto es lo que sucede en algún momento con algunas familias cristianas. Y por eso Jesús hace esa advertencia, velad. Ahora, fíjese bien, en cuarto lugar, el punto que Cristo señala es muy claro. La preparación es esencial. Fíjese que la palabra esencial, usted véala en el diccionario, ¿qué significa esencial? Porque la preparación, Cristo lo que está diciendo es que la preparación del creyente es esencial para que pueda velar eficazmente, para que sepa en qué momentos puede acercarse más el peligro, cuáles son las horas de mayor peligro, cuáles son los momentos de mayor peligro que pueden terminar permitiendo que su casa sea saqueada. El apóstol Pedro, allá en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, voy a darles unos segundos para que por favor vayan allí. En esa segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 13, voy a leerles, fíjese bien, la preparación es esencial. Eso es lo que Cristo remarca. En esta parábola, en esta primera parábola, él remarca esta parte. Es importante que estemos preparados. Es importante que velemos. Para velar tenemos que estar bien preparados. Física, emocional y espiritualmente tenemos que estar fuertes. Tenemos que estar firmes en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo el último tiempo o los últimos tiempos. Amén. Sí, amados hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. No podemos pensar que porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, no es cierto que Cristo viene pronto. Yo creo firmemente que Cristo está por levantar a su iglesia. Creo que Cristo está por llevarse a la iglesia de la tierra para empezar su trato con el pueblo de Israel y empezar su trato también con las naciones del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 13 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿A qué se refiere? A todas las cosas materiales. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice la palabra ahí más adelante, pero nosotros esperamos según sus promesas, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Es decir, mire la promesa que Dios nos está dando a nosotros. Por lo tanto, si nosotros sabemos que para nosotros hay cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia, porque el reino de Dios, cuando los cielos se hagan, se envuelvan como un rollo de pergamino, la tierra va a ser absorbida dentro del reino de Dios y va a quedar dentro del reino de Dios, de todo lo que se conoce el cielo de Dios. Amén. Nosotros conocemos los cielos. Y en alguna forma estamos viendo cada una de estas actividades de los tres cielos. Ahora, como una nota especial, solo quiero mencionarle dos cosas. Fíjese bien. Cristo mencionó dos motivos por los que debemos estar preparados. Y pónganle, por favor, atención a esto. Número uno, porque Jesucristo realmente viene. Eso es un hecho innegable. Irrefutable, pues puede haber gente que quiera cuestionarlo, pero que es innegable que Jesucristo viene. Y número dos, viene a una hora en la que el negligente no lo espera. Porque ese es el punto. Cuando dejo de esperar el retorno de Cristo, cuando yo empiezo a ocuparme en otras cosas, cuando me empiezo a distraer en otras cosas, yo caigo en la calificación de negligente para Dios. Y Él viene en una hora en la que el negligente no lo espera. Apocalipsis 3 y verso 3, si quiere tomar nota y verlo conmigo, Apocalipsis 3 y versículo 3, hablándole a una de las iglesias, dice el Señor, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lo que usted está haciendo hoy es, usted está haciendo las dos cosas en este momento. Usted está recibiendo la verdad y está escuchando el mensaje de la palabra del Señor
totalmente tamizado a través de la verdad. Y dice, y guárdalo. Amén. Guárdalo. Y arrepiéntete. Si hay pecados que confesar, confesemos nuestros pecados al Señor. Si hay pecados de los que nos tenemos que desprender, desprendámonos de esos pecados. Y mire lo que dice, pues si no velas, otra vez, yo estoy a ese Apocalipsis, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, cuando la palabra dice vendré a ti, está hablando de una relación de amor de Dios hacia la persona. Cuando la palabra dice vendré sobre ti, está hablando sobre una situación de juicio sobre la persona. Así es que aquí en este pasaje de Apocalipsis 3 se está hablando a una iglesia que está adormecida, a una iglesia que está distraída con las cosas del mundo, a una iglesia que está pensando más en las cosas que el mundo le ofrece, el bienestar que el mundo le ofrece, o las preocupaciones, la angustia que está viendo en el mundo, y las personas están más ocupadas con el temor, el terror, el espanto, y no están esperando. Por eso dice, si no velas, si no velas. Y hoy hemos empezado este mensaje diciendo las palabras de Jesucristo, velad, velad, porque no sabéis la hora en la que el Hijo del Hombre va a venir. La segunda parábola está en el verso 45 al 47. Y dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Fíjese que el verso 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora, esta parábola que Jesús cuenta inmediatamente después de haber contado la primera del propietario de esta casa o esta hacienda, representa al creyente genuino, a una persona que no solo profesa ser cristiano, sino que vive para Cristo, vive para Cristo. Pero note algo importante. Lo esencial no es la posición del creyente, sino el hecho de ser fiel y sabio. En Apocalipsis 17, no vamos a ir ahí, pero en Apocalipsis 17, el Señor habla de tres condiciones o atributos del creyente. Dice, el que es llamado es escogido y es hallado fiel. Ahora, lo esencial, no se fije tanto en su posición, en el cristiano que es usted, a la iglesia que usted va, a qué denominación usted pertenece, sino su fidelidad al Señor y la sabiduría, que es la aplicación verdadera de la palabra del Señor a las circunstancias que a usted le toca vivir. Ahora, es interesante que Cristo pone esta parábola en signos de pregunta. Y él dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y aquí Cristo se refiere a tres aspectos referidos al siervo fiel y prudente. Y el primero de ellos, amados hermanos y hermanas, es su responsabilidad es doble. Fíjese bien, el siervo fiel y prudente tiene una doble responsabilidad de acuerdo a lo que acabamos de leer en ese pasaje. Número uno, debe supervisar la casa de su señor. Y número dos, debe alimentar a las familias de su señor. ¿Se da cuenta por qué se le llama un siervo fiel y prudente? Porque no solo está cuidando y supervisando la casa de su señor. Y si lo traemos a la familia, debe supervisar su casa, que no le falte nada. Si alguno no sabe gobernar su casa, dice la palabra del Señor, no está capacitado para ser un obispo del Señor, un diácono del Señor, un ministro del Señor. Pero no solo fíjese que habla de la casa, de cómo supervisa, cómo mantiene su casa en orden y cómo alimenta a su familia. No solo el alimento material, no solo el alimento, no solo el cuidado físico, sino también el cuidado espiritual de su familia.
Pero para aquellos que servimos en la casa del Señor y servimos en la iglesia, también debe ser, es una responsabilidad doble para nosotros. Porque en el momento que usted, amado hermano o hermana, acepta un ministerio, acepta el llamado del Señor al ministerio, y usted acepta trabajar en el ministerio, en la iglesia, en el templo, específicamente, usted asume la responsabilidad de supervisar la casa del Señor. Eso significa que en el trabajo, en el privilegio que usted tiene, todo debe de estar en orden, todo debe de estar bien, todo debe estar limpio, deben de estar los recursos necesarios. Pero también usted debe de cuidar de alimentar con su actitud, con su testimonio, con su forma de hablar, debe de alimentar a las familias del Señor que van a esa iglesia, a esa congregación. Ahora, notemos una cosa importante, que el Señor es quien lo pone sobre su casa. Esa persona no se designa a sí misma, ni es designado por otros siervos o iglesias. El Señor lo establece sobre su familia. Ese llamado el que usted tiene y el que el cristiano que trabaja en la obra tiene. Cuando usted es llamado a servir en un ministerio, usted es llamado por el Señor. No es la persona. Por eso es que algunos se retraen de servir porque no están seguros si es el Señor el que los está llamando. Y algunos a veces se meten a servir sin que el Señor los esté llamando. Pero no vamos a detenernos en esto, sino en la importancia de esa responsabilidad doble, supervisar la casa de su Señor y alimentar a las familias del Señor. Amén. Fíjate cómo lo dice Pedro allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 y versos 2 y 3. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, la iglesia, el estudio bíblico, el grupo ministerial, ya sea alabanza, intercesión, manzanillo, obras de misericordia, matrimonio. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no obligado, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, o sea, no tratando mal a los hermanos, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Es importantísimo para nosotros en el tiempo que estamos viviendo, en el medio de estas guerras a Israel. Ya usted va a ver cómo se van. Hay dos grandes potencias que no han intervenido, que es Rusia y China. En el momento profético van a intervenir, en el momento profético, no le estoy diciendo que sea ahora, en el momento profético van a intervenir, porque está escrito en la palabra del Señor. Ahora, no nos detengamos tanto, tenemos que estar informados de lo que está sucediendo en el mundo, tenemos que estar viendo a nivel político, militar, económico, tecnológico, a nivel de la salud, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo porque es parte de velar. Pero no nos detengamos en eso, porque lo que Dios está pidiéndonos esta mañana a nosotros, esta tarde noche, es velen, velen por su propia casa y velen por la casa ministerial a la cual el Señor los llamó a servir. Amén. Esta persona debe proveer alimento para la familia de su Señor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y debe hacerlo a su debido tiempo. Debe estar en el momento preciso, en el momento que está establecido. Si es día martes, si es día sábado, si es día miércoles, si es día domingo, debe de proveer alimento para la familia del Señor. Es tarea del siervo proveer alimento para ellos. Ahora, fíjese bien lo que Jesús apunta aquí. Y para nosotros es bien importante esto. Fíjese que la característica del siervo que es puesto sobre la casa del Señor es que él da. Su deber es dar, no tomar. Su deber es dar, no tomar.
Mire lo que dice el libro de Ezequiel, por favor, en el capítulo 34. Venga conmigo, yo necesito que lo lea conmigo. Por favor, búsquelo en su Biblia. En ese capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento y en el verso 8. Mire cuando una persona no cumple con su ministerio. Mire lo que hace. Mire cómo lo define Dios. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Amén. ¿Se da cuenta lo que el Señor está diciendo? El deber del que sirve al Señor es dar, no tomar. Es ver que la casa del Señor esté bien, más que estar buscando su propio bienestar o sus propios deleites personales. Nosotros, Pablo lo dijo muy claramente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, es Cristo el que ahora vive en mí. Así es que servir al Señor es velar, es estar velando. Vele por su ministerio, vele a aquel lugar donde Dios lo llamó a trabajar, vele allí donde usted ha sido llamado, vele, cuide, proteja, provea, extiéndase en amor a las personas. Ahora, número dos, el Señor dice que la responsabilidad de esa persona, de ese siervo, está claramente establecida. Fíjese que el Señor viene y viene pronto. Y cuando venga, juzgará lo que el siervo fiel está haciendo. Verá si el siervo administra bien la casa y le da alimento a la familia. Por eso dice ese pasaje, ese versículo 46 del capítulo 24 que leíamos, dice, bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, lo halle trabajando. Esto es lo que él espera de nosotros. Y en tercer lugar, fíjese bien, dice que la recompensa, y en ese pasaje dice, cuando habla en el pasaje regresando a Mateo, en ese pasaje leemos 24:46, él dice que va a haber una recompensa increíble para ese siervo. Es maravilloso lo que usted y yo, trabajando en el Señor, usted lo que está haciendo, lo que hace para el Señor, sírvale con amor, extiéndase en amor, entregue su amor en alma, en cuerpo y en espíritu al Señor. Fíjese que este pasaje nos enseña que el Señor va a poner al siervo fiel como gobernador sobre todos sus bienes. O sea, ¿cuál es la idea? Usted dirá, bueno, pero ¿sobre qué nos va a poner? ¿Cuál es la idea de esto? En primer lugar, es que primero va a ser asignado a su lugar. ¿Dónde va a servir? Fíjese, hermano y hermana, que cuando el Señor lo llama a usted a trabajar en algo, lo está llamando porque el Señor confía en que usted va a desempeñar bien este trabajo. Por eso lo llama, porque lo ama y porque Él sabe que usted va a desempeñar bien este trabajo. Luego, usted va a ser supervisado en este trabajo por el Señor. Usted va a ser amado por el Señor mientras esté desempeñando esto en su vida en general. Y va a ser considerado primero como si fuese usted el único. Amén. Ahí están todos los demás, todos los que servimos, pero a usted lo va a ver el Señor en ese momento, le va a supervisar su trabajo, va a evaluar su trabajo, va a premiar su trabajo como que si usted fuera el único que está trabajando. El Evangelio de Lucas en el capítulo 16 y verso 10, el Señor dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 16 y verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, en lo muy poco dice es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, aquí hay una pregunta, volvemos a la pregunta que Jesús hace. ¿Quién es el siervo fiel y sabio? ¿Quién es?
Y él mismo contesta, el creyente que es hallado haciendo así, administrando bien su casa, proveyéndole a su casa, administrando la casa del Señor, proveyendo para la casa del Señor. Este es el siervo fiel y sabio al cual se refiere Jesús en este tiempo y en esos tiempos que estamos viviendo. No es solo la venida de Jesucristo, no es solo el que Él venga a levantar a su iglesia, es que las obras de cada uno van a ser juzgadas. Los libros de las obras van a ser abiertos y van a ser juzgados. No se trata solo de las señales terrenales que se están dando, sino se trata también de lo que nos va a tocar afrontar cuando nos presentemos delante del Señor. No se distraiga tanto con todo lo que es, no se espante con lo que está sucediendo. Vele, vele, conozca lo que está pasando, pero no se quede allí. Prepárese para ese encuentro personal que usted va a tener con Jesucristo allá en los cielos. Amén. Ahora, ¿quién es ese siervo fiel? ¿Quién es ese hombre y esa mujer fiel del cual habla el Señor y habla de un siervo fiel y sabio, un siervo fiel y prudente, una mujer sierva fiel y prudente? El creyente que es hallado haciendo así, dice el Señor allí en su palabra, ¿verdad? Dice, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera cuando lo puso sobre su casa. La casa que usted tiene, la familia que usted tiene, Dios se la dio. Las cosas que usted tiene en su casa, Dios se los dio. El trabajo que usted tiene, Dios se lo dio. Los recursos que usted tiene ahorrados, guardados, invertidos, Dios se los dio. Pero Dios también espera que usted invierta esto e invierta también en el reino del Señor. Invierta su vida, invierta sus recursos, invierta su tiempo en ese tiempo también. Fíjate que estoy diciendo que invierta su tiempo. Sé que hay un tiempo para la familia, hay un tiempo para el trabajo, hay un tiempo, pero el tiempo, usted debe dedicar un tiempo para servir al Señor, sobre todo si usted ha sido llamado para servir al Señor. Ahora, quiero dejar un pensamiento aquí, amados hermanos. Porque, miren, es terrible pensar o imaginarnos a Cristo volviendo y que lo primero que ve en nosotros es, uno, que somos dormilones. Hay cristianos que están dormidos. Bueno, aparte de los que se duermen en los servicios, ¿verdad? Pero hay cristianos que están dormidos. ¿Recuerda cómo le dijeron a Jonás antes de tirarlo al mar y ser tragado por un gran pez? Dormilón. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 1, dice, ¿qué haces, dormilón? Le dicen a Jonás. Ahora, es triste pensar o imaginarnos que Cristo regresa y lo primero que ve en nosotros es que somos dormilones, que trabajamos con desgano. Trabajar con desgano es, qué aburrido ir otra vez a la iglesia, qué aburrido es hacer, atender el teléfono, atender a esta persona necesitada, que llame a otra hora, que estamos desganados. Fíjese que a veces no vamos a la iglesia y no vamos vestidos para una fiesta. Me gusta mucho ver a los hermanos bien arreglados en la iglesia, bien catrines, decía mi mamá, bien arreglados, porque van a una fiesta. Algunos no van vestidos para una fiesta. Algunos van vestidos como que fueran a cualquier otra actividad menos a la casa del Señor. Que maltratamos a las personas, que somos maleducados con nuestros propios hermanos y que somos maleducados con la gente, que maltratamos a las personas, que somos contenciosos. Esto es que no nos gusta ser corregidos, que participamos en actos inmorales, o sea que sabiendo que es inmoralidad, lo vemos y lo oímos, que comemos en exceso. Fíjense bien que esto no es que usted se coma un gran plato, una turumba de plato así, no. Es que le damos más importancia. Comer en exceso
Se refiere a darle más importancia a la comida material que a la comida espiritual. Les doy un ejemplo. Alguien dice, primero voy a comer y si me da tiempo voy a la iglesia. Primero voy a comer y si me da tiempo me conecto a la prédica, al estudio o al seminario o a lo que sea. Aquí en cualquier iglesia, yo no estoy hablando de este grupo de personas que estamos reunidos hoy, estoy hablando de la iglesia en general. Y la tercera parábola que quiero que lea conmigo, también allí en el verso 48, ya habla del siervo malo. La parábola del siervo malo está en ese capítulo, versículo 48 al 51. Pero si aquel siervo malo, el Señor califica de una vez al siervo, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La tercera parábola que Cristo relató es la del siervo malo. Representa básicamente a las personas que profesan ser creyente, y algunos de ellos dicen ser ministros del Señor, pero es fiel e indigno. Usted puede ver una referencia a ellos en 1 Timoteo 1:12. Ahora, ¿quién es este siervo malo? Primero, su vida es trágica. Su vida es trágica. Es una vida de lamentaciones, es una vida de quejas. Su actitud y su conducta va a ser juzgada por el Señor con un juicio. Eso es lo trágico de la vida de esta persona. No es solo una persona que es negativa, pesimista, que siempre se está quejando, que siempre está negándose a las cosas de la vida, que ve todo negro, ve todo triste, ve todo fatal. Pero ese no es, esa es parte de lo trágico. Pero lo trágico es que el Señor lo va a juzgar en función a su actitud, a su conducta y a su fin, a su propósito. Y eso va a traer un juicio. Fíjese que la actitud de su corazón es, mi Señor se demora, hay mucho tiempo. Mi Señor se demora. Este es un problema en la actitud del cristiano en general. El Señor no viene, si no ha venido, así dicen desde hace mucho tiempo. Yo he oído predicadores desde hace años y no viene. Y entonces cae en una negligencia. Y algunas de las causas de su actitud puede ser, número uno, que duda de la palabra del Señor. No cree lo que dice la palabra del Señor, no cree lo que dice la Biblia. Número dos, que interpreta equivocadamente la venida del Señor. Y como oye que aquí dice en tal fecha, espera que en esa fecha sea, y como no viene, entonces duda. Ignora intencionalmente la venida del Señor para vivir como Él quiere. Fíjate que es interesante, porque esta persona, este siervo malo, este siervo que dice el Señor se tarda, fíjese que ignora intencionalmente la venida del Señor, los escritos, los pasajes de la Biblia que dicen de la pronta venida del Señor, los ignora porque quiere vivir como Él quiere. Amén. Y finalmente pensar que la venida del Señor es tan distante que carece de sentido y carece de significado para esa persona. Como no viene, empieza a perder significado, empieza a perder sentido para esa persona la venida del Señor. Esto es en cuanto a su actitud, pero miremos en cuanto a su conducta, porque su conducta dice, después que este siervo malo dice que hay mucho tiempo, comienza a vivir como él quiere. ¿Sí? Definamos un poquito la parte de la actitud y la conducta para que lo podamos entender mejor. La actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse. ¿Sí? Mi actitud es, yo estoy dispuesto a afrontar esto de esta manera. Y la conducta, y esto va a determinar su conducta, por supuesto.
Y la conducta es la manera de comportarse de esa persona en una situación determinada. O sea que la actitud es cuando esa persona intenciona cómo se va a comportar. Y la actitud es la manera en que se comporta al final. Pues bueno, pues esto, entonces, Jesús habla de la actitud y la conducta. ¿Cómo va a comportarse usted? ¿Cómo piensa comportarse? Jesús empezó diciéndonos hoy, en el verso 42, velad. Entonces, la intención, la actitud de nuestro corazón debe ser velar. Velar por nuestra familia, velar por la casa del Señor, velar constantemente por aquellos para que el ladrón no venga a robar lo que nosotros hemos recibido del Señor. Y esto tiene que ver con esa conducta. ¿Cómo realmente vivimos nosotros? ¿Cuál es la conducta que nosotros tenemos ante las cosas que están sucediendo en la vida? Ahora, se actúa injustamente. Jesús hace en algún momento una leve relación en esto. Actúa injustamente. ¿Por qué? Porque materialmente busca más y más. Busca tanto poder como cosas. Procura obtener ganancia deshonesta y procura gobernar sobre la gente. Humilla a las personas. Amén. Vive carnalmente, es algo de lo que el Señor dice aquí. Vive carnalmente. Comienza a comer y a beber con el mundo. Si le hace familiar andar con la gente, bueno, se sienta en la silla de escarnecedores y de burladores, aquellos que se burlan del Dios Altísimo. Y este siervo, esta persona, este cristiano, comienza a comer y a beber con el mundo. Anda con ellos, se sienta con ellos y comienza a mentir, comienza a engañar y comienza a defraudar. Pero Jesús hace una referencia muy dura al respecto. Su juicio y su fin son seguros. Y aquí es donde tengo que detenerme un momento para decirles, hermanos, no se trata solo de las señales, no se trata solo del pueblo de Israel, de lo que está pasando en Israel, de lo que está pasando en Ucrania, de lo que está pasando en otras partes del mundo, de lo que está pasando en Guatemala, que tristemente estamos viviendo una situación lamentable en Guatemala, sino es velen, velen, manténgase alertas a todas las señales de todo tipo, porque hay algunas señales que no se están viendo, no se están percibiendo por los ojos y los oídos de los cristianos, y son señales que están allí. Pero sobre todo, velen conociendo la palabra del Señor, velen leyendo la palabra del Señor, vayan a la luz de la palabra del Señor, vayan al tenor de la palabra del Señor y vean lo que verdaderamente dice la palabra del Señor, para que ustedes no vayan a ser extraviados, para que ustedes no se vayan a perder, para que ustedes no vayan no se vayan a nublar su vista y no se vayan a entorpecer sus oídos con lo que está sucediendo. Y aquí es donde nuestra vida cobra mucho más valor. No delante del Señor, porque delante del Señor ya tenemos un valor. Costamos la sangre de Cristo. Costamos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí es donde tenemos que cuidar nuestras actitudes y nuestra conducta. ¿Cómo estamos viviendo cada día? Porque hay algo seguro y es el juicio. Jesús habla de que el juicio y el fin de esas personas es seguro. No hay salida. Algunos niegan que Cristo vaya a retornar. Otros ignoran su venida y deciden vivir como quieren. Otros prefieren quitar el pensamiento de su mente de los pasajes que conoce y que hablan acerca del retorno de Jesús. Fíjese lo que dice este pasaje que hemos leído. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe. Para el cristiano malo, la venida del Señor será la experiencia más terrible que se pueda imaginar. Vamos a Apocalipsis capítulo 6 y versículos 15 al 17. Apocalipsis capítulo 6, perdóneme,
capítulo 6 y versículos 15 y 17. Fíjese, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos. Mire todo, aquí está incluida toda la población mundial en sus funciones y posiciones. Los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, ¿cómo saben que es el Cordero de Dios? Porque dentro de todo este tipo de personas que la Biblia define, habrán cristianos que se habrán quedado para la tribulación. Y por eso ellos se van a dar cuenta, cuando lo vean a Él viniendo, se van a dar cuenta que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y al que ellos en algún momento se negaron a obedecer. Aquellos que ignoraron la venida de Cristo y aquellos que prefirieron no creer las escrituras al respecto. Y entonces dice la palabra: vendrá el Señor de aquel siervo, el día que no espera y a la hora que no sabe. El encuentro con Dios, el Señor, es inevitable. Más allá de lo que está sucediendo en la tierra, amados hermanos, más allá de lo que está pasando en un continente o en otro continente o en los confines de la tierra, más allá de lo que sucede, el encuentro suyo y mío y de cada ser humano que ha vivido en la historia de la tierra y de los que vivimos y de los que vivirán, el encuentro con Dios es inevitable. Fíjese bien que Hebreos 9:27 lo define de esta manera. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así es que, amado hermano, hermana, el encuentro suyo y mío con el Señor es inevitable. Hagámoslo como buenos siervos, como el siervo fiel, como el siervo prudente. Seamos siervos fieles y prudentes. Porque ¿cuál es el pecado de ese mal siervo? Aquel que profesa falsamente ser siervo también. Porque no es solo el siervo malo, sino es el que profesa falsamente ser creyente. Primero se engaña a sí mismo y engaña a otros. Hace pensar que no te... Fíjese que algunos que predican, falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, que predican engaño y mentira, hacen pensar a la gente que no van a tener que encarar el juicio de Dios, ya que Dios todo lo ha perdonado. Pero la Biblia dice otra cosa. Minimizan la verdad de la eternidad, del cielo, de la vida y de Dios. Pero sobre todo, minimizan el juicio que cada persona tendrá que encarar. Le quitan contenido y efectividad al mensaje del Evangelio de Cristo. Lo hacen una cosa muy superficial. Pero lo peor, impiden que la gente se acerque a la verdad. Los distraen con cosas o temas o sermones de la carne y del mundo. Impiden que la gente se acerque a la verdad. Le predican cosas que tienen esa comezón de oír, dice la palabra del Señor, que aquel día tendrán comezón de oír, dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a buscar están buscando ya. Esto, mire, yo lo veo y algunos de ustedes van a compartirlo y algunos de ustedes tal vez no, pero yo lo veo actualmente. Este pasaje que dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ya lo está viviendo la iglesia. La gente está buscando sus pastores favoritos, sus predicadores favoritos, sus maestros favoritos. Es que a él me gusta escucharlo. ¿Por qué? Porque le dice lo que quiere escuchar, lo que le gusta escuchar, lo que le da placer y bienestar a su carne, lo que le produce una justificación a las obras de pecado que están haciendo. Por eso es que estas personas, tristemente, estos siervos, no sé de quién, pero de Dios no lo son, están impidiendo que la gente se acerque a la verdad y conozca la verdad.
Pero el Señor nos da una palabra gloriosa, preciosa para usted y para mí. Lucas 21:28, y lo hablábamos con uno de los hermanos esta semana. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, y eso ya está sucediendo, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra redención significa ser liberado, ser soltado. Y nosotros, dice, cuando Jesús dice, esto lo dijo Jesús, erguíos, ¿verdad? Levanten su cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra herencia no está en la tierra, amado hermano y hermana. Nuestra herencia está en los cielos. Nosotros no debemos de buscar herencia terrenal, aunque la tengamos, la recibamos, la poseamos, pero esa no es nuestra herencia. Nuestra herencia está en los cielos. Nuestra redención, nuestra liberación del poder de la muerte, del poder del sistema del mundo y del poder de Satanás. Vamos a ser liberados de todo eso y vamos a ser llevados a las bodas del Cordero, al cielo de Dios. Y concluyo con esto. El peor de todos los hombres y de todas las mujeres es el que profesa ser creyente. Mientras profesa ser creyente, vive en pecado. Y Cristo sentenció eso en uno de los pasajes que leímos. Su parte es con los hipócritas, con los que aparentan ser, pero no son. Su única esperanza, amado hermano y hermana, amigo y amiga, su única esperanza es arrepentirse genuinamente, confesar sus pecados, volviéndose a Dios, confiando siempre en su maravillosa misericordia y gracia. Él lo dijo allá en 1 Juan 1:19, el apóstol Juan escribe, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, hoy, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos como congregación delante de ti. Hombres y mujeres justos por la sangre bendita de Jesucristo. Hombres y mujeres que hemos sido justificados por la fe, comprados y redimidos a través de la sangre del Cordero de Dios. Estamos aquí, Señor. Algunos nos hemos adormecido. Algunos hemos ignorado lo que dice tu palabra acerca de tu retorno, Señor. Pero hoy, Señor, queremos despertar. Queremos sacudir, Señor, todo nuestro ser. Ese ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, queremos sacudirlo hoy para despertar, para que nuestros ojos sean abiertos y en lugar de estarnos preocupando, Señor, de las cosas terrenales y estar atascados con las cosas terrenales, Señor, aunque debemos de conocerlas, saberlas, tomar decisiones sobre estas cosas, Padre mío. Tú sabes, Señor, que nos has puesto como administradores de cosas materiales, nos has puesto como administradores de nuestra propia familia, nos has puesto como administradores de nuestra propia persona a través de las actitudes y de la conducta que nosotros tenemos, Señor. Pero tú vas a pedir cuentas a cada uno de nosotros de esto, Señor. ¿Cómo administramos nuestra casa? ¿Cómo administramos, Señor, no solo en la impartición de las cosas materiales, financieras, Señor, sino cómo estamos administrando nuestra casa en las cosas espirituales? Señor, tal vez no hemos enseñado lo que debemos de enseñar, que es tu palabra. Tal vez nos hemos adormecido, Señor, dejándonos llevar por las noticias del mundo, dejándonos arrastrar por aquellas cosas, Señor, que vienen a perturbarnos, a preocuparnos, tal vez en algunos casos a asustarnos, Señor. Pero hoy, Señor, aquí estamos, queremos romper con todo esto, Señor. Y aunque estamos alerta, aunque, Señor, estamos velando porque esperamos el pronto retorno de Jesucristo, la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos velando, Señor,
por aquello que has puesto en nuestras manos para presentar, Señor, una buena ofrenda a ti, una ofrenda de justicia, una ofrenda de fe, una ofrenda de paz delante de tu presencia. Pero también velamos, Señor, por tu casa, por tu iglesia, por la congregación, por los hermanos, Señor, que están necesitados, por los hermanos que necesitan, Señor, oración, que necesitan consejo, que necesitan que sostengamos sus brazos, Señor, que necesitan ser escuchados, Señor. También por ellos queremos velar, Señor. Queremos sostener los brazos del débil, levantar, Señor, al caído, proveer y sustentar al huérfano y a la viuda, Señor. Pero sobre todo presentar a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y hoy, Padre eterno, si hay alguna persona que todavía no ha entregado su corazón a ti, si hay alguna persona que tiene que reconciliar contigo porque se cayó del estado de gracia, hoy, Señor, hacemos esta oración en nombre de esta persona, y esta persona puede hacerlo allí donde está, allí en su casa, su sala, su vehículo, ahí donde esté, en su trabajo. Por un momento, 2 minutos, incline su rostro, cierre sus ojos, dígale: amante Dios y Padre, en este momento estoy reconociendo, Señor, que te he fallado, que no te he buscado, es más, te he rechazado, Señor. Hoy quiero confesar mi pecado delante de ti, sabedor de que únicamente el pecado es perdonado y redimido por derramamiento de sangre, y tu Hijo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para que hoy yo pueda recibir el perdón de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento de mi rebelión contra ti. Me arrepiento de haber hablado cosas contra ti, de haberme constituido en un enemigo tuyo. Me arrepiento, Señor, y hoy te pido que me perdones. Hazme oveja de tu redil. Perdona mi pecado, restáurame a través del perdón para una relación contigo, permanente y perpetua, hasta que tú vengas, Señor. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. En el nombre de Jesús, recíbela como una ofrenda de amor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.